Puede ser que desde que superaste los 30 o a lo mejor incluso de los 40 empezaste a notar que tu cuerpo empezó a cambiar, que a lo mejor intentas bajar de peso o intentas definir tu cuerpo o eliminar grasa y aún así no ves los resultados que esperabas. Eso seguramente será porque algo esté fallando y entonces sin querer, con el paso del tiempo y a lo mejor según lo que hayas estado haciendo, se te haya ralentizado el metabolismo, y en este vídeo te voy a explicar cómo revertir esto para que puedas eliminar toda la grasa y que tu metabolismo vuelva a funcionar como antes funcionaba o como debería funcionar realmente. Entonces, que sepas que la edad no es un impedimento, simplemente es los hábitos que tienes y la estrategia que utilizas, ¿vale? Así que vamos a la pantalla y vamos a comentar en este caso. Me gusta poner un ejemplo real de alguno de nuestros alumnos, ¿vale? Para que también te ayude a tener certeza, ¿no? Y claridad del camino. Entonces, bueno, fíjate este caso, si no recuerdo mal, 33 años, bueno, se llama Daniel. Daniel, si estás viendo este vídeo, te mando un abrazo. Con este caso real vemos que aquí tenemos una pérdida de 9,9 kilos de una foto a la otra. Si te fijas, había inflamación abdominal, la barriga estaba cogiendo un tono que no es bueno, grasa corporal. Este cambio fueron 6 meses. Lo que vamos a hacer en este vídeo, te voy a explicar las causas de un metabolismo lento, ¿vale? Te lo voy a explicar. Te voy a explicar las dos fases que hay que hacer y hay que tener en cuenta para conseguir acelerar de nuevo tu metabolismo y eliminar toda la grasa. Y luego te voy a explicar las fases, en este caso de este cambio, para que tengas una expectativa realista de cómo evoluciona el cuerpo. También te digo, este es un caso en el que empezábamos a tener cierto deterioro, como puedes ver, a nivel físico, pero también aplica si ves que tienes más sobrepeso o estás más deteriorado, ¿vale? Que este chico. Entonces, en este caso, aplica para cualquier caso. Este simplemente es un ejemplo que utilizo para este vídeo, ¿vale? Pero aplica en cualquiera de los casos. Entonces, vamos a hablar sobre el primer punto, que es cuáles son las causas de tener un metabolismo lento. Puede ser que estés intentando eliminar grasa o tengas intención de hacerlo y tienes que tener en cuenta estos puntos. El primero, si te fijas aquí, es tener poca masa muscular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hecho de tener poca masa muscular lo que hace es que el cuerpo necesita menos calorías simplemente por estar vivo, por lo que si tienes menos masa muscular quiere decir que tu metabolismo consume menos calorías, consume más el músculo que no la grasa. Entonces, simplemente porque necesita más nutrientes y demás para estar activado, ¿no? Y estar alimentado el cuerpo. Luego, comer poco. Hay personas que me encuentro, que nos vienen muchos hombres que a lo mejor han intentado seguir alguna dieta o lo que sea, pero dicen, hostia, es que como poco, pero es que aún así no bajo de peso, o he bajado de peso pero me he estancado. Si tú comes poco, en este caso, haces que el cuerpo entre en modo de defensa. Es decir, uy, no hay para comer, entonces bloqueo las reservas de grasa, aparte de que empiezas a estresar el cuerpo, por lo que sube el cortisol, y entonces no interviene una fase muy importante para eliminar la grasa, que es la lipólisis, ¿vale? La lipólisis es un proceso en el que se descompone la grasa y se convierte como fuente de energía. Comer poco no es la solución. Entonces vamos con el siguiente punto, que es la falta de sueño. La falta de sueño, en este caso, si no duermes bien, lo que ocurre es que, de nuevo, sube el cortisol, no puedes producir tanta testosterona, por lo que, aparte de afectar tu estado anímico, ¿no? Que te notarás como más caído, sin tanta vitalidad, ¿no? Y tanta energía, aparte de eso, lo que hace es que, de nuevo, el cuerpo se estresa y no permite que tus procesos hormonales funcionen correctamente, por lo que, aparte de no poder eliminar tanta grasa, también sentirás más hambre porque aumenta la grelina, que es la hormona que te hace sentir hambre. Y encima se debilita la corteza prefrontal, la parte del cerebro que te permite tener esa tenacidad en la toma de decisiones, ¿no? Ese autocontrol. Entonces, la falta de sueño, como te decía, aumentará la grelina, que es la hormona del hambre, o que le da la señal a tu cuerpo de que tienes hambre, y además, no solo cualquier tipo de alimento, sino normalmente alimentos calóricos, ¿vale? Como grasas, azúcares, etc. Y luego los picos de insulina. Lo que ocurre con los picos de insulina, ¿vale? Por ejemplo, si tienes una comida con una ingesta calórica con azúcares o alimentos procesados, etc., lo que va a ocurrir es que te pegará un pico de insulina y luego caerá, y al final así lo que vas a hacer es que tu cuerpo se vuelva más resistente a la insulina, porque no puede entrar tanta glucosa en la célula para poder producir energía, que sería ATP. Entonces, esa glucosa que no puede entrar en la célula y convertirse como energía, se convertirá en grasa, ¿vale? Simplemente porque no lo puedes aprovechar, y encima crearás resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de diabetes. Si te fijas, es importante tener los niveles de insulina estables, ¿vale? Con alimentos como hidratos de carbono de absorción lenta. Para mí, por ejemplo, el boniato es el mejor hidrato, y la avena.
¿vale? Para mí esos son los dos mejores. Luego, si quieres tirar de arroz, pasta, etcétera, que sea integral. Y luego, obviamente, tenemos el sedentarismo. Una persona sedentaria, si tú, por ejemplo, imagínate, estás llevando una dieta y estás haciendo cierto entrenamiento y luego estás todo el día sentado, eso no va a funcionar de la misma manera, ¿vale? Seguramente te estancarás. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, para conseguir un cambio así, quiero que quede algo muy claro, necesitamos obviamente motivación. Porque si lo has estado intentando en el pasado, pero no has visto los resultados que esperabas, al final uno empieza a dudar de sí mismo de si será capaz de conseguirlo o no. Entonces, es importante entender cuál ha sido el problema, ¿bien? Identificar el verdadero problema para poder ponerle una solución. Entonces, para estar motivados en un proceso de cambio físico, como sería este, ¿no? O cualquier otro, aunque tengas más sobrepeso o lo que sea, da igual. En este caso, hablemos sobre motivación, ¿no? Cómo posicionarnos mentalmente al inicio, ¿vale? Y ahora hablaremos sobre estrategias prácticas para poder implementar y acelerar el metabolismo. Pero a nivel mental, que al final la mente es la que te permite tomar decisiones, es importante definir un objetivo, ¿vale? Al inicio tenemos que tener claridad hacia dónde vamos, porque no es que queramos eliminar grasa, ¿vale? Y acelerar el metabolismo. Lo que queremos es conseguir un resultado. Y ese resultado tiene que estar bien definido. En este caso, por ejemplo, te digo, nosotros lo que hacemos con los alumnos, a veces nos agendan una videollamada para ver si les podemos ayudar y definimos exactamente el resultado que podríamos conseguir con ellos para su situación, para su constitución, etc. En este caso es importante definir a dónde quieres llegar. Si queremos un cuerpo totalmente definido, tenemos que tener claro cuántos kilos tenemos que bajar, qué tipo de estética busco. En el caso de que sea por estética, a lo mejor es por salud, ¿vale? Da igual. Pero ¿cuál es el objetivo concreto que estamos buscando? Defínelo. No un más o menos, sino definir exactamente lo que queremos conseguir. Porque quiero que sepas que es diferente bajar de peso a conseguir un resultado estético y que te encuentres bien, ¿vale? Porque todo el mundo, oye, perfectamente en 2 meses puedes bajar 10 kilos. Pero es que la estética que te va a quedar será horrible y tus hormonas se van a desajustar tanto que te vas a notar con falta de estado anímico, con falta de energía, etcétera. Y al final buscamos un cambio sostenible para que no te pegue un efecto rebote. Entonces, ¿cuál es el objetivo? En este caso yo siempre te recomiendo que te pongas un objetivo estético, porque en este caso la estética es la consecuencia de cómo estás haciendo las cosas. Un cuerpo sano, un cuerpo que funciona bien, pues tiene masa muscular, está definido y no tiene grasa. Entonces, sin querer, la estética es importante porque es el reflejo de cómo haces las cosas. Luego, en este caso, el siguiente punto es define lo que ha faltado en el pasado. No te creas que tú no eres capaz. Esto lo veo en muchas personas que han tenido malas experiencias porque a lo mejor lo han estado llevando todo por su cuenta sin tener la idea correcta y entonces se piensan que el problema es su cuerpo o que no son constantes, y para nada eso es verdad. En este caso, me encuentro muchos alumnos que a lo mejor lo que han hecho en el pasado, sí, han tenido ayuda de un nutricionista, pero no les han acompañado en el proceso y no iba acompañado de un plan de entrenamiento específico para su situación. O todo lo contrario, a lo mejor han tenido un entrenador personal, pero no iba acompañado de ayuda de un nutricionista. Y el plan de forma congruente, ¿no? La nutrición y el entrenamiento tienen que ir de la mano. Entonces, ¿qué pasa? No solo ha faltado el nutricionista en este caso, sino que encima el entrenador no se ha asegurado de que la persona sea independiente. ¿Por qué? Porque no le interesa, obviamente. Quiere tener al cliente recurrente, ¿no? Entonces, es importante tener a alguien que te enseñe en el camino y que te vaya preparando para que tú luego puedas soltar la mano de papá. Entonces, esto es importante. Y luego, definir un plan de acción. Es decir, qué acciones voy a tener que tomar para conseguir el objetivo. Entonces, tengo el objetivo, sé lo que me ha fallado en el pasado, por lo que ahora sé qué es lo que tengo que hacer y defino un plan para pasar del punto A al punto B concreto para poder materializar el resultado. Pero, claro, tengo que haber identificado cuál ha sido el problema y que me ha estado impidiendo realmente. O a lo mejor ha sido organización, no lo sé. Y luego, por último, cuando ya lo tienes todo, es comprometerte. El compromiso, en este caso, es eliminar la posibilidad de no conseguirlo. El camino no tiene por qué ser perfecto. Nosotros ahora mismo tendremos como unos 100 alumnos en este momento que estoy grabando este vídeo, activos, y en este caso quiero que sepas que cada persona tiene sus cosas, ¿vale? Por ejemplo, a uno pues a lo mejor ahora acaba de ser padre, ¿vale? Ayer estuve hablando con él porque acaba de ser padre y bueno, pues al niño al principio, yo esto no lo sabía, pero se ve que cuando eres padre y acaba de nacer el niño, pues cada 2 horas al principio hay que darle de comer, por lo que dormir jodido, luego cada 4 horas, etcétera, y entonces cuesta dormir de la misma forma, y si el sueño es importante, pues a lo mejor ahí cuesta conseguir el mismo resultado. Entonces, te tienes que comprometer con el camino, con las cosas buenas y con las cosas malas, ¿vale? Lo importante es navegar y hacer lo mejor posible, teniendo en cuenta que habrán contratiempos, lo más probable, ¿vale? O a lo mejor no, pero a veces hay contratiempos y hay que comprometerse con todo el camino para tener éxito. Esto por aquí. Luego, vamos con la parte estratégica, ¿vale? Entonces, nos hemos posicionado mentalmente, ¿vale? Para poder trazar un cambio físico y empezarlo correctamente. Definimos el objetivo, vemos lo que ha fallado en el pasado para saber qué es lo que tenemos que solucionar en el presente, definimos el plan, que es decir,
poner las soluciones y las acciones que nos van a llevar ahí y nos comprometemos con el proceso. Vamos con la parte estratégica, para acelerar el metabolismo. En este caso, obviamente, pues todo lo contrario a lo que hemos estado viendo antes, ¿vale? Y comentamos alguna cosita. En este caso, queremos aumentar masa muscular. Si tú quieres acelerar el metabolismo, tienes que aumentar masa muscular, ¿bien? Y no solo eso, sino obviamente tenemos que eliminar grasa, ¿no? Que será un poco la consecuencia. Entonces, para aumentar masa muscular, lo que no puedes hacer es centrarte en el cardio, ¿vale? Porque si estás haciendo todo el rato cardio, lo que va a ocurrir es que no estás entrenando la masa muscular, estás quemando calorías y estás haciendo un trabajo aeróbico, por lo que incluso perderás masa muscular si empiezas a bajar de peso sin entrenar la musculatura. Y perder masa muscular, porque te centras en el cardio, va a ralentizar más tu metabolismo y eso se verá reflejado no solo en un estancamiento en cierto punto, sino en que la estética que vas a tener será un desastre y a la que dejes el cardio, por cualquier motivo, porque te has desmotivado o lo que sea, te pegará un efecto rebote de la hostia. Entonces, importante entrenar masa muscular. Te recomiendo, en este caso, trabajar un 85, ponle si quieres un 80% de masa muscular. Ejercicios de fuerza en el gimnasio. Algo con tu propio cuerpo, ¿vale? Para que estés ágil, en forma, etc. Pero sobre todo, pon foco en el entrenamiento. Y en el entrenamiento, siempre lo digo en los vídeos, empieza entrenando todos los músculos todos los días. Si estás en un nivel más avanzado, pues a lo mejor sí que puedes ya empezar a ir por grupos musculares, que sería un día pectoral, hombro, tríceps, otro día espalda, hombro posterior, bíceps, otro día pierna, ¿vale? Luego hay diferentes estrategias que no será para este vídeo, ¿vale? Pero puedes empezar a tocar, por ejemplo, pectoral o todos los músculos en general 2 veces a la semana, que sería frecuencia 2, se le llama. Luego hay estrategias para romper estancamiento en fuerza, ¿vale? Que serían ejercicios ya más de fuerza con repeticiones, con 6 repeticiones por serie, etcétera, ¿vale? Pero simplemente te doy ahí el concepto general, ¿vale? Para este vídeo, pero que pongas foco, en este caso, en aumentar masa muscular si quieres acelerar tu metabolismo. Eso por un lado. Luego, queremos oxígeno en sangre. Esto es importante, por eso en este caso le meteremos el 80%, más o menos, lo redondeamos ahí, 80% de fuerza y 20% de cardio, porque de esta forma el cardio nos va a permitir aumentar el oxígeno en sangre. ¿Por qué? Porque si la célula, en este caso, para poder producir energía, que sepas que necesita que entre la glucosa y también necesita oxígeno. Gracias al oxígeno es una parte fundamental para poder producir esa energía. Y gracias al oxígeno, que sepas que se produce la oxidación de ácidos grasos, por lo que se descompone, en este caso, la grasa y se puede utilizar como energía. Entonces, el oxígeno es una parte fundamental también para poder eliminar grasa y poder producir energía. Entonces, por eso mantendremos ese cardio para esto, ¿vale? Y para, obviamente, quemar algunas calorías más, tener el metabolismo activo y demás. Bien, dicho eso, ahora vamos con el cortisol bajo. ¿Y a qué me refiero esto? Súper importante tener los niveles de estrés bajos. Y el estrés, en este caso, puede venir de varios factores, ¿vale? Puede ser de un factor emocional o puede ser de un factor físico, ¿vale? Factor físico, en este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de que si estás todo el día sentado en el ordenador y llevas una dieta saludable, etcétera, pero estás todo el día sentado, el cuerpo, que sepas que al no moverse se va a estresar, ¿vale? Subirá el cortisol, por lo que no solo bloqueará o no permitirá que elimines la grasa de la misma forma, sino que además, obviamente, pues también descansarás peor y si no descansas bien en el sueño, pues no reparas igual, sube aún más el estrés y se convierte en un círculo vicioso, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta que queremos el cortisol bajo y para eso tenemos los hábitos, ¿vale? Que sepas también que tomar el sol es súper importante para mantener el cortisol bajo y poder producir testosterona, que te ayudará con tu estado anímico, sensación de vitalidad, etcétera. Y también, obviamente, existe la parte emocional, que para esto normalmente ocurre, pues, o que hay un problema y te ocasiona estrés, y ese problema, en este caso, se solventa con crecimiento personal, es decir, dándole el significado adecuado a ese problema. Si en este caso de un problema ves el aprendizaje y ves todo lo positivo que luego vas a tener a posteriori, pues a lo mejor te ocasionará una emoción distinta a que si realmente ves que eso es el fin del mundo, ¿no? Entonces, con esto a lo que voy es que es importante relativizar las cosas, darles el significado adecuado, trabajando en tu crecimiento personal, porque al final todo es positivo o negativo, depende de cómo lo veas, ¿vale? Y cualquier camino es verdad, pero es importante ver las cosas de la forma adecuada. Y en segundo lugar, a veces, bueno, por el perfil de alumno que tenemos, pues son alumnos que a veces tienen mucho estrés por el trabajo y el estrés puede venir por 2 factores, si es por el trabajo, o por 3.
Uno sería tener algún problema que se soluciona, ¿no? También algo que hago hincapié en que para solucionar un problema o el estrés de un problema es identificar y aislar el motivo del problema para poder poner una solución. Porque a veces tenemos un problema y no sabemos cómo solucionarlo y entonces sin querer nos abrumamos, ¿vale? Y aún pensamos con menos claridad, estresamos el cuerpo. En este caso, si aíslas el verdadero problema, ¿vale? Lo encuentras y lo aíslas y pones foco en identificar cuál es esa única cosa que ha causado el problema, puedes solucionar esa única cosa, es más sencillo y te quita estrés. Eso en cuanto a problemas. Luego, otro factor que me encuentro muchas veces con los alumnos es la carga de trabajo. Tengo mucho trabajo, etcétera, entonces es importante no meterse en 1000 fregados a la vez, sino, oye, ir paso a paso y en segundo lugar, organizarse, ¿vale? Organizarse muy bien. Si tienes según qué cargo, pues saber delegar, etcétera. Crear sistemas y demás. Entonces, en este caso, importante estar bien organizado, tener una buena estructura para que sepas exactamente a qué hora y qué día vas a solucionar X problema o vas a hacer X tarea. Igual que con el entrenamiento, a qué hora te lo vas a poner para que sea sostenible. La nutrición, cuándo te vas a cocinar, en el caso de que seas tú el que lo haga. Todo ese tipo de cosas bien organizado y te quita un montón de estrés. Y luego, por otro lado, está el preocuparnos por algo que aún no se ha materializado, ¿no? Vivir en preocupación con algo a futuro que aún no ha ocurrido, pero que crees que a lo mejor puede ocurrir. En este caso, a mí lo que me funciona muy bien es estar comprometido a encontrar la solución y aceptar que el camino nunca va a ser perfecto y todos en algún momento vamos a tener algún contratiempo, ¿vale? Entonces, bueno, esto en cuanto a la parte emocional. En cuanto a la parte de hábitos, como te decía, sobre todo mantener un estilo de vida activo, ¿vale? Unos 10.000 pasos al día, hacer un poquito de cardio para tener oxígeno en sangre, que entre en la célula, poder producir energía, eliminar grasa, esa oxidación de ácidos grasos y obviamente dormir bien, ¿vale? Esos puntos clave serán muy importantes para mantener el cortisol bajo. Que por cierto, también para descansar bien, yo creo que uno de los factores clave para mantener el cortisol bajo, importante ir a dormir máximo a las 11 a la cama. Yo me voy a dar a las 11, pero hay alumnos que a lo mejor se levantan pronto, ¿vale? Pronto quiere decir a las 7, a las 6 de la mañana, entonces importante dormir unas 8 horitas e irte a dormir un poco antes si es necesario, ¿vale? Pero en este caso, dormir hay que darle la importancia necesaria y que sepas que el cuerpo no repara de la misma forma si te vas a dormir tarde, por ejemplo a la 1 de la mañana y aún así duermes 8 horas, si te vas a dormir más pronto, ¿vale? Porque el cuerpo cuando se hace de noche entiende que es de noche y en teoría debería empezar a producir melatonina. Si te vas a dormir tarde, entonces ya no estás siguiendo el ritmo circadiano, que se le llama, y no permites que tu cuerpo entre en estado REM, que es el pico más alto de reparación nocturno que suele ocurrir cerca de las 3 de la mañana aproximadamente. Entonces, si te vas a dormir tarde, no le das tiempo a que los ciclos y los procesos de sueño funcionen bien o les dé tiempo a llegar a ese pico y entonces te lo saltas. Así que importante irse a dormir pronto, máximo 11, a poder ser, algún día 12, si hay mucha carga de trabajo o no has llegado por lo que sea, has tenido un evento, ok, no pasa nada, cosas puntuales, o yo soy el primero, ¿vale? Pero es importante entender la media para que tengamos buenos hábitos y mantener el cortisol bajo para que de esta forma no solo tengamos la testosterona más elevada, sino que también que tengamos el mejor estado anímico, sino que también nuestro cuerpo no nos bloquee la pérdida de grasa, funcione correctamente. Luego, proteínas. Es importante tener aporte importante de proteínas, obviamente dentro de unos parámetros. Esto yo siempre lo recomiendo hacer con un nutricionista profesional. Nosotros en este caso en el equipo tenemos un nutricionista, sabemos exactamente qué necesita cada persona, así que no quiero ser el típico de internet que ahora te va a decir cuánto tienes que tomar de proteína en tu caso, ¿vale? Porque a lo mejor te estoy engañando y te voy a hacer daño, ¿vale? No te quiero dar información errónea o sobreinformación, ¿vale? Aquí siempre hacer las cosas bien hechas. Pero sí que tienes que saber que un consumo de proteína elevado dentro de lo correcto, lo que va a permitir es que si estás en una fase de pérdida de grasa, ayude a que se acelere tu metabolismo porque la proteína tiene un efecto térmico en el cuerpo, pero además te ayudará a construir masa muscular con los ejercicios de fuerza que estábamos comentando. Y si estás en la última fase de definición, por ejemplo, no al principio, ¿vale? Pero nosotros con los alumnos los llegamos a un punto de definición en el que, bueno, están perfectos, ¿no? En esa última fase sí que hay que recortar un poquito más de comida, lo hacemos todo de forma gradual, por supuesto, pero hay un punto en el que es importante que el aporte proteico sea el adecuado y el entrenamiento también para que no lleguemos a perder masa muscular. Hay que vigilar esa línea, ¿no? De no nos pasemos, porque si quitamos demasiada comida, quitamos proteína o lo que sea, estaremos perdiendo masa muscular. Es importante tener eso en cuenta. Antes ya me estaba adelantando con el sueño, ¿vale? Que me lo he dejado aquí. El sueño súper importante, ¿vale? Ya te lo he explicado. Importante no solo para producir testosterona y mantener los niveles de cortisol bajos para poder eliminar grasa y demás, sino también que sepas para reparar neuronas y tejido, ¿vale? Todo el entrenamiento que hagas de fuerza en el gimnasio o lo que sea, luego eso
¿Cómo se repara? Cuando se produce o se crea la masa muscular, realmente cuando estás durmiendo. Es el proceso de reparación. Por el día entrenas, tienes tu desgaste y por la noche reparas. Entonces, si no descansas bien, adivina qué, no podrás aumentar tanta masa muscular. Y si no puedes aumentar tanta masa muscular porque no estás descansando bien, en este caso, si sabemos que más masa muscular, un metabolismo más acelerado, pues quiere decir que si no duermes bien, tienes menos masa muscular y el metabolismo lo tendrás más lento que una persona que duerme bien. Súper importante, ¿vale? De hecho, si hablamos de metabolismo, yo creo que el sueño y hacer ejercicios de fuerza y comer saludable son básicos, ¿vale? Son básicos. Y luego tóxicos. Tóxicos en este caso, alcohol, tabaco, drogas, etcétera, ¿vale? Normalmente los alumnos con los que trabajamos no consumen drogas, así que no me voy a poner ahí, pero algo que todo el mundo sabe, que las drogas no son buenas. Dicho eso, vamos con la droga normalizada que tenemos en la sociedad. Bueno, dos drogas, que sería el tabaco y el alcohol. En este caso, yo, los alumnos que me encuentro, a lo mejor te diría que 30% son fumadores, 25-30%, y los otros no. Ahora hablaremos sobre el tabaco. Y luego el resto, podríamos decir que el 80% de los alumnos que nos contratan al principio beben alcohol normalmente el fin de semana, cerveza o vino o las dos. Te cuento, el alcohol en este caso es un tóxico. Si es un tóxico, ¿qué ocurre? Tu cuerpo lo primero que quiere es el tóxico antes que la grasa. Por lo que si tú consumes alcohol, tienes el cuerpo entretenido eliminando ese tóxico y no eliminando la grasa. Por lo que, sin querer, si te das cuenta, estás ralentizando tu metabolismo. Tu metabolismo no está haciendo las funciones que debería estar haciendo. En este caso, el alcohol, siendo un tóxico que no solo te reducirá los niveles de testosterona, para que sepas, por lo que afectará a tus capacidades cognitivas, tu concentración, tu foco, tu estado anímico, sino también a tu capacidad de aumentar masa muscular. Volvemos a lo mismo si te fijas. Además, cuando el metabolismo está entretenido, en este caso, quemando las toxinas, no está eliminando grasa, por lo que seguirás aumentando grasa o paralizará la pérdida de grasa según la cantidad de alcohol que estés tomando. Si consumes una o dos copas el fin de semana, ¿pasa algo? No, pero yo siempre recomiendo que el alcohol cero, ¿vale? Yo creo que es de los peores enemigos. ¿Que te quieres pegar una copa o dos alguna vez tal? No pasa nada, pero simplemente para que lo tengas presente. Y esto lo menciono porque normalmente las personas que he visto que nos contratan que consumen alcohol el fin de semana suelen ser entre 4 y 5 consumiciones de media. Es un poco demasiado. Parece poco y es como lo normal, ¿no? En esta sociedad, pero es demasiado, ¿vale? Si realmente quieres conseguir un buen resultado, una o dos máximo, y si puedes eliminar, mejor. Eso por ahí. Luego el tabaco. El tabaco, en este caso, parece como que se le pone más foco también en la salud. Efectivamente, el tabaco es malísimo, pero en este caso, si quieres eliminar grasa, el tabaco también es importante porque al final vas a limitar la capacidad de que haya oxígeno en sangre, simplemente porque limitas la capacidad de que entre oxígeno, ¿vale? Estás capando tus pulmones a un porcentaje y entonces no tienes tanta oxígeno en sangre, por lo que podemos producir menos energía, utilizaremos peor la glucosa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que queremos es aumentar todos los hábitos que van a poder hacer que tengamos más oxígeno en sangre, y el tabaco obviamente es todo lo contrario a tener oxígeno en sangre, que es lo que estábamos comentando antes. Como ves, no tiene mucho sentido hacer ese 20% de cardio para tener más oxígeno en sangre y quemar ciertas calorías, pero si luego te estás metiendo 5 cigarros, 10 cigarros, 20 cigarros al día. Es importante que haya congruencia en todo lo que estamos haciendo. Entonces, si te fijas, para conseguir un cambio o eliminar grasa, acelerar tu metabolismo, etcétera, no solo se trata de, oye, voy a reducir las calorías y voy a hacer ejercicio. Si te fijas, el cuerpo humano es un poco más complejo, ¿vale? Hay diferentes puntos, que eso normalmente lo que ves por internet, pues te venden la píldora mágica, pero es que no es la realidad, ¿vale? La realidad es que el cuerpo humano somos animales y estamos diseñados para algo. No se trata solo de hacer una parte del pastel, sino que necesitamos integrar un estilo de vida saludable. Y para conseguir un estilo de vida saludable hay que saber dónde apretar el botón, ¿vale? Que es lo que estamos comentando en este vídeo, para que realmente puedas perder grasa, y perder grasa es un reflejo qué bien estás haciendo las cosas y qué tan saludable estás. Entonces, ya hemos visto los puntos clave. Hago un resumen así por encima y ahora miraremos un proceso para que tengas expectativas, ¿vale? Pero básicamente queremos aumentar masa muscular para acelerar nuestro metabolismo, hacer un poco de cardio, ¿vale? Y tener buenos hábitos para aumentar el nivel de oxígeno en sangre, para poder producir energía, aprovechar la glucosa que tenemos en sangre, y perfecto. Por otro lado, queremos tener el cortisol bajo, que es la hormona del estrés, y para eso tendremos buenos hábitos, no solo físicos, ¿vale? Que sería tomar el sol, hacer unos 10.000 pasos al día, dormir bien, entrenar fuerza y algo de cardio, sino también el factor emocional, organización, buen estado anímico, darle el significado adecuado a las cosas,
etcétera. Proteína, no te puedo decir la cantidad de proteína que necesitas en tu caso porque no te conozco ahora mismo, esto es un vídeo, ¿vale? En el caso de que quieras ayuda profesional y que te acompañemos en todo el proceso para conseguir un cambio y te lo demos todo masticado, debajo de este vídeo podrás ver un link donde podrás agendar una videollamada con nosotros, conmigo o alguien de mi equipo, y analizaremos tu caso para ver si te podemos ayudar. En el caso de que sí, pues te ofreceremos nuestro acompañamiento para que luego seas independiente. Proteína, importante para poder construir masa muscular, conservarla en según qué estado de definición estés y también para conseguir ese efecto térmico que ayudará a que tu metabolismo esté más acelerado. Sueño, súper importante, ¿vale? Ir a dormir pronto para poder producir melatonina y sobre todo, en este caso, entrar en estado REM y que podamos reparar el tejido muscular, podamos hacer que los procesos hormonales funcionen bien, es decir, más testosterona, menos cortisol y de esta forma acelerar nuestro metabolismo gracias a ese buen hábito. Y dormir pronto, recuerda, máximo 11 te recomiendo, algún día 12, ok, pero 11 máximo. Y luego tóxicos, no me voy a repetir, ¿vale? Pero intenta eliminar el alcohol, máximo 1 o 2 consumiciones por semana, máximo, ¿vale? Y si puedes eliminar mejor. Tabaco, elimínalo también. Esto por aquí. Luego, expectativas. Pues vamos a ver este cambio, ¿no? Como estábamos viendo, te he puesto la foto de lado porque yo sé que muchas veces se acumula grasa en la barriga, especialmente a partir de los 30. En este caso, esta persona ves 33 años, pero que sepas que por experiencia veo que a medida que uno va cumpliendo edad, la barriga se va complicando cada vez más y se empieza a acumular grasa incluso en la zona de los pectorales. Bueno, en general, a partir de los 30 es cuando empieza a venir el deterioro más acentuado, por lo que cuanto antes cortes y frenes esto, mejor, ¿vale? En el caso de que aplique en tu caso. Entonces, bueno, simplemente para que veas la barriga un poquito, el estado de índice de grasa corporal, ¿vale? De lado, y que de frente a lo mejor no se percibe tanto. En este caso, vale, empezamos aquí, sería el mes 0, sería la misma foto que hemos visto antes, pero de frente. Fíjate la evolución en el primer mes, ¿vale? Para un caso así. Oye, pues aquí ya se empieza a insinuar un poquito el abdomen, bueno, tenemos una mejora, ¿vale? El pectoral también se empieza a dibujar, bueno, los brazos tienen otro toque, ¿vale? Si te fijas, no es un super cambio, pero ya tenemos una mejora. Vale, pues si comparamos el mes 0 con el mes 2, pues sí, ahí sí ve un buen cambio, ¿vale? Pero de un mes aquí al otro, tampoco tanto. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, con los alumnos les hacemos hacer fotografías cada 4 semanas, sí o sí, y las comparativas se las hacemos cada mes, normalmente para que vean la evolución, pero lo ideal es cada 3 meses, porque fíjate aquí, mes 0, mes 3, ¿vale? Ahí sí hay un buen cambio y cada 3 meses siempre verás un cambio notable y de esta forma también te ayudará a poner el foco en una temporalidad de medio plazo, si lo quieres llamar así, para que de esta forma no estés pensando constantemente en o obsesionado de a ver si lo estoy consiguiendo, si no. Oye, si estamos haciendo las cosas bien y tienes un plan validado, puedes estar tranquilo, ¿vale? Y luego mes 4, aquí ya se empieza a dibujar un poquito mejor con el tono en cuanto a masa muscular y mes 5 ya 100% completados. Lo dicho, ¿vale? Cada 4 semanas verás un progreso, pero no es muy grande cada mes. Y menos aún en el caso de que quieras mirarte cada semana. No te hagas fotos cada semana, pero hazte fotos, ¿vale? Porque también me encuentro casos de personas que no se hacen fotos dentro de un cambio físico, no con nuestros alumnos, sino con personas que a lo mejor lo han estado llevando por su cuenta. Si no te haces fotos, no verás el progreso, ¿vale? Porque te ves cada día en el espejo y no te das cuenta. En cambio, cuando te haces la foto y la pones una junto a la otra, dices, ¿voy bien o no voy bien? ¿Vale? Eso te va a dar mucha más claridad. Entonces, importante, fotos cada 4 semanas y la evolución del peso, si te fijas en este caso, no lo parece, pero es que perdimos 10 kilos, ¿vale? Entonces, que sepas que el peso a veces no es representativo a si lo estás haciendo bien o mal. En este caso sí, perdimos casi 10 kilos, pero a lo mejor en un caso así, distinto, nos hemos encontrado casos de que hemos bajado 2 kilos en 6 meses. Así que con cuidado con poner el éxito o darle tanto valor a la evolución del peso corporal, ¿vale? Lo importante es cómo está quedando la estética. Entonces, el peso es una guía para ver cómo estamos evolucionando en función de múltiples factores, ¿vale? Pero sobre todo me gustaría que pongas foco en tu estética con fotografías cada mes. Y el peso corporal, en este caso, para medir el peso una vez por semana, en el mismo día de la semana, en las mismas condiciones y en la misma báscula. Que no quieras pesarte cada día. ¿Por qué? Porque el peso fluctúa, ¿vale? A lo largo de los días en función de múltiples factores también, cómo hayas dormido, si has tenido estrés, si no, si has tomado el sol, si has dado más pasos o menos, ¿vale? Entonces, el peso puede fluctuar entre medio kilo y 1 kilo si te pesas cada día, te vuelves loco. Entonces, es importante que te peses solamente una vez a la semana, el mismo día de la semana, en las mismas condiciones, después de haber ido al lavabo, sin ropa y en la misma báscula.
Así que este es el progreso, ¿vale? Para este ejemplo, con las cosas que hemos comentado, pero quiero que sepas que también aplica para otro tipo de cambios, ¿vale? Por ejemplo, esta página que te estoy enseñando ahora mismo, la verás también debajo de este vídeo, ¿vale? Pondrá casos de éxito o algo así. Entonces, si te fijas, hay diferentes tipos de casos, ¿vale? Por ejemplo, aquí o este. O sea, estos casos, lo que hemos estado viendo son aplicando estas cosas que estamos comentando. O este de aquí, ¿vale? Este, mira, fíjate, en este caso estábamos hablando de una persona de 45, 47 años, ahora no me acuerdo. O sea, si te fijas, aplica para todo tipo de casos. Mira, este es el ejemplo que te estaba diciendo. Aquí perdimos 1,8 kilos en 6 meses, ¿vale? O sea, fíjate, comparado a esto, 9,9 kilos en 6 meses. Fíjate la diferencia, ¿vale? Para que veas que dices, hostia, vale, si este ha perdido 10 kilos, tú te piensas que a lo mejor aquí también han perdido unos cuantos kilos, pero no, porque fíjate la cantidad de masa muscular que ha ganado. ¿Por qué? Porque esta es una persona que estuvo en forma en el pasado, ¿vale? Hay que contabilizar todos los factores. Por ejemplo, este que es el que estuvimos comentando la semana anterior, aquí sí que perdimos, bueno, no recuerdo la cantidad exacta de kilos, pero aquí sí que tuvimos que perder más kilos. Y fíjate cómo te puedes quedar, ¿vale? Si haces las cosas bien. Y esto te lo enseño para que tengas claridad de que es posible que, aunque estés en un estado como este, o lo hayas intentado en el pasado, lo que sea, pues que es posible y esta es la expectativa. Y en función de tu situación, pues a lo mejor tardarás más o menos, ¿vale? En el caso de que quieras tener claridad sobre eso y ayuda profesional, pues lo dicho, debajo de este vídeo tienes un link y lo podemos comentar sin compromiso, ¿vale? Para ver si te podemos ayudar. Así que nada, espero que tengas un gran día, que te haya dado claridad, ¿vale? De cómo acelerar tu metabolismo. Te he intentado dar todo bastante masticado, así que nada, a por ello. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.